Doctor Misael Abrán, juez de paz letrado, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Abel. Buenos días a toda la audiencia y chicos acá presentes. Gracias. Bueno, nos trae, primero gracias por atendernos, primera vez que podemos llegar a este juzgado, conocer un poco sobre el accionar y el manejo, cómo se articula también el tema de las denuncias por violencias de género, qué cantidad se están recibiendo, lo que querés hoy actualmente. Sí, Abel, bueno, es un tema importante que realmente tiene que tener una consideración y un análisis particular, por supuesto, obviamente sin desmerecer otros temas o subestimar otras cuestiones que se tratan en el juzgado, pero son temas que tienen una sensibilidad extrema y notas particulares, y la verdad que ha ido creciendo en su aspecto cuantitativo como cualitativo, a nivel formal como informal. Recibimos muchas consultas, muchas situaciones que deben canalizarse con otros organismos, porque es una cuestión muy importante, es el trabajo intersectorial, el trabajo en red que hay que llevar a cabo con los diversos organismos, más que nada con los órganos administrativos, ¿no? Algunas cuestiones por ahí, la judicialización de algunas cuestiones que por ahí involucran a niños, adolescentes, por ejemplo, se dice como que es la última ratio, que es lo último que hay que hacer en judicializar la cuestión. Y ahí deben intervenir por el deber de debida diligencia reforzada que tienen los estados, porque las convenciones internacionales a las cuales nuestro estado suscribió y adherimos, bajo percibimiento de que sea eventualmente responsable a nivel internacional el Estado, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó jurisprudencia sobre el deber de debida diligencia reforzada. ¿Eso qué quiere decir? Que es actuar en tiempo y forma, eliminando las barreras que obstaculicen el acceso a la justicia, ¿no? Dicho de otro modo, que un vecino tenga una tutela judicial efectiva y que pueda acceder al carril de reclamo pertinente a la denuncia sin mayores obstáculos. Ello obviamente sin perjuicio de después las innumerables medidas instructorias que nosotros tenemos que dictar y que por ahí quedan a las resultas del dictado de una medida definitiva, que por ahí se dilata o se suspende o no se dicta de manera inmediata porque estamos a la espera de otras medidas. Por ahí, cuando yo les digo lo que es eso del trabajo en red, liberar oficios a otros organismos, a otras dependencias, comunicaciones, poner en conocimiento de determinadas situaciones a otros organismos, requerirles que nos informen sobre su actuación, sobre su proceder, y de ahí tener mayores elementos y hacer un abordaje integral de la temática que traen estudio. Y por supuesto evitar algún escándalo jurídico, ¿no? Hoy en día, bueno, vos me preguntabas la cantidad y las causas. Yo te podría decir, no sé, un promedio de 2 causas o 1 causa y media por día en algunos determinados momentos, a veces más o a veces menos, pero hay existen muchas de diferente naturaleza y contenido. Y también una realidad es que últimamente ha entrado en vigencia un acuerdo de la Suprema Corte, que es el 4099, que en lo medular rige la interacción entre los fueros penal, civil y de familia. Eso quiere decir que cuando se avisora algún delito en la etapa primitiva, cuando se va a denunciar, el que tiene que cautelar, o sea, dictar las medidas cautelares, es el juez de garantía. Pero eso no nos sacó la competencia a nosotros. Todo lo contrario, te diría. El juez de garantía dicta las medidas cautelares y de manera inmediata nos remite la causa para su tramitación a nosotros. O sea que somos nosotros quienes vamos a dictar las audiencias, vamos a tener las entrevistas con las personas, con los abogados, vamos a nombrar defensores, asesores de
incapaces, se llama así la figura, asesor de incapaces, si bien el término no está ajustado a la realidad, se llama así, asesor de incapaces o asesor de menores, se le dice que tampoco está ajustado a la realidad, menores. Y en su caso defensores oficiales. Nosotros garantizamos el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva con el nombramiento de abogados. Doctor, hemos visto en el último tiempo una gran cantidad de custodias dictadas, creo que por este juzgado, fuera de los domicilios, que se ha ido presentando. ¿Es la única herramienta que hoy tiene el juzgado de Roque Pérez? Las medidas cautelares que dictamos acaparan o contienen innumerables medidas de diversa intensidad. Las custodias que te referís, Abel, coadyuvan a neutralizar los riesgos que se denuncian. Si bien hay botones antipánicos, muy pocos, yo en su momento... También otra cosa que quiero aclarar, que hay algunas situaciones que exceden mi órbita de actuación y que por lo tanto no soy quien tiene que materializarlas o conseguirlas o llevarla a cabo. La materialización de la adquisición de dispositivos duales, de tobilleras, pulseras, botones antipánicos, de dispositivos, exceden mi órbita. Yo solamente ordenaría su aplicación o que se hagan efectivas, pero no corresponde que yo sea el que las consiga y las ponga a disposición. Sí, eso no quiere decir que no me preocupa que estén vigentes, y de hecho las he solicitado varias veces oportunamente. Ahora sé que habían últimamente, algunos botones nuevos, así que hay botones antipánicos también, pocos, algunos rotos o fuera de funcionamiento, pero tengo conocimiento que existen, que hay, creo que debe haber, había 5 y después hubo creo que 5 más y algunos no funcionan, así que debe haber menos de 10. Por supuesto que son extremadamente pocos para esta localidad, son muy pocos porque los botones se necesitan muchísimo y coadyuvan de manera con mucho beneficio, con mucho sustento a la efectividad de la medida, y la gente los pide mucho. Y en subsidio, que si bien no es criterio mío, hay aplicaciones que se instalan en los celulares. No estoy muy de acuerdo con la aplicación, porque por ahí corren un poco más con el alias de alguna determinada sustento de que funcione bien o no internet, pero bueno, antes que la nada, por lo menos algo. Pero bueno, no, prefiero el botón físico. Y la custodia sí existen, y podrían decirse que seguirán existiendo, porque no son excluyentes las medidas. Que una persona tenga el botón no quiere decir que no tenga custodia. Nosotros evaluamos el riesgo en base a las características y connotaciones de cada circunstancia. Tengo un equipo interdisciplinario que lo integra una psicóloga y un asistente social, y en base a las características, a la naturaleza de la causa, a los antecedentes, a lo que piden las partes, se dispone una custodia. Generalmente por ahí va ligada cuando hay causas penales que son por ahí de una mayor intensidad, o el hecho por ahí es de una connotación más grave a otra violencia donde no hay actividad ilícita mediante, sin perjuicio de que ello no quiera decir que una causa que sin delito no sea grave o no necesite custodia, ¿no? Misael, hay una situación particular en nuestra ciudad que es la de un vecino que va con el patrullero atrás. Digamos, está la custodia en su casa, pero también va custodiado mientras va transitando. Llama la atención a la comunidad, nos han hecho preguntas de por qué se da esa situación, si no podría ser de otra manera, cómo se llega a esa instancia de que haya un patrullero exclusivamente 24/7 acompañando a ese ciudadano a todos los lugares que va. A veces, Alejandra, las medidas que se toman suelen patentizarse en principio como por ahí estigmatizantes o antipáticas para determinadas personas, porque no es cómodo ni genera satisfacción tener un patrullero en la puerta de tu casa. De hecho hay personas que por ahí en algún momento solicitan que se dejen sin efecto.
se entiende y se comprende, pero en lo que hace a protección y a seguridad es un carril muy efectivo. Y bueno, en hecho concreto que vos mencionás, sin perjuicio de no, que por razones de prudencia me persuaden de no hablar de una causa concreta particular, pero bueno, sé por ahí a qué te referís. Y lo que tenemos que evaluar en determinados casos es cómo está la situación, los antecedentes que la persona puede llegar a tener, a quién se procura proteger con la medida que se dicta, quién está pidiendo que se dicte alguna medida o no, y más que nada, que por ahí es un tema muy importante y que hay que considerarlo, es cuando hay personas vulnerables en la plataforma fáctica o en el expediente, o hipervulnerable, como lo suelo llamar yo, porque cuando hay niños, niñas y adolescentes en el medio, a veces la situación no se puede intentar solucionar con, por ejemplo, una tobillera podría llegar a ser una alternativa para situaciones análogas a la que vos me estás diciendo, pero cuando también existen en el medio o en otras circunstancias niños, niñas y adolescentes, tampoco podés poner tobillera a 5 personas o a niños y a adolescentes. Tenés que estar muy convencido de que esas personas estén realmente preparadas para tener la tobillera. Hay que cumplir un protocolo, hay que tener un convenio, hay que hablar con la Secretaría de Género. Entonces por ahí, si bien no es nada por ahí al hecho puntual, ahora volviendo al hecho que me manifestás, si bien puede llamar la atención en la sociedad o pueda quedar como, no sé si la palabra sería antipático o algo así, la verdad que por el deber de debida diligencia reforzada y la norma de positividad reforzada de orden público, de protección a las mujeres, a los niños y a las niñas, lo entiendo ajustado a derecho, de que se mantenga, de que esté, y inclusive es una medida que es solicitada por los profesionales, por los defensores, por la abogada del niño. En estos expedientes interviene mucho. Yo soy del criterio de hacer participar a la figura del abogado de la niñez, abogado y abogada de los niños, niñas y adolescentes, que es una figura relativamente nueva, donde se trae la voluntad del niño o de la niña al proceso, considerándolo en igualdad de condiciones como un adulto. Yo siempre digo, si un adulto viene a un acto procesal, a una audiencia con un abogado, ¿por qué no lo puede hacer un niño o una niña? Máxima en causas de violencia de género o de violencia familiar, donde las niñas y adolescentes tienen que ser escuchados, su voluntad tiene que ser traída al proceso, y si no tiene la madurez suficiente, como dice el Código Civil, o la capacidad progresiva, como lo dice el artículo 26 del Código Civil, para hacer materializar esa voluntad, hay que extraerla con el psicólogo, con un profesional, y hay que escucharlo. Y la palabra de ese adolescente, o de niña o niña, va a ser fundamental para valorar conductas, por ejemplo, como la que vos me preguntas. En este caso, perdón, Abel, ¿se contempla un riesgo para la población más allá del entorno de este sujeto? No, los riesgos son por ahí que pueden pasar para las víctimas, para el denunciante y para el grupo familiar. Sin perjuicio de lo que pueda pasar con la población y con las causas penales que las personas pueden tener en trámite, su estado procesal. Nosotros cuando dictamos medidas lo entendemos prudente en el marco de un expediente. Después la persona se puede disgustar de esa medida, puede no estar de acuerdo y bueno, tiene el carril idóneo para hacer. Nosotros nombramos profesionales, abogados, pueden apelar las resoluciones, o sea que la última palabra no es mía, puede ir a la Cámara de Apelaciones, quien va a cuestionar, a valorar la medida y en su caso revocarla. Así que por ahí, para ese supuestos particulares, como me nombrás, Alejandra, bueno, las personas tienen un carril de poner en crisis este resolutorio. No es que es la palabra final, y que también podemos por ahí hacer alguna interpretación que no esté ajustada a derecho y puede ser revocada.
Doctor, siguiendo en este caso, desconociendo y no entrando en detalles sobre el motivo que llevó a esta medida, o sea, el porqué de la denuncia, vemos que lleva un tiempo considerable, que llega a los 6 meses casi, o por ahí si no estoy equivocado, que es un recurso de toda la comunidad que está abocado a una sola persona, sin ver que hay un avance en la causa para terminar con esta medida y que se tome otra que es superior, o aplaque, o no sé, o castigue en este caso. Sí, las causas en líneas generales, cuando tienen un abordaje de una problemática muy compleja y muy grande, donde en el medio hay muchos vulnerables y la problemática no parece encontrar un principio de solución tan fácil o tan sencillo, ahí entran a jugar distintos factores, que es como yo hoy más o menos les manifestaba, y que necesito de la respuesta de los distintos organismos, de los distintos efectores y operadores jurídicos del derecho y administrativos, para que ese trabajo en red, mancomunado, logre una efectividad tal que pueda poner mayores elementos y posibilidades de abordaje, entre ellos, no sé, una persona o que esté involucrada en la causa que necesita hacer un tratamiento, un tratamiento psicológico. La tardanza, por ejemplo, en la respuesta de un oficio puede ser grave en circunstancias como las descritas, como las que estamos hablando. Y el tiempo en las causas a las que te referís, o el tiempo de una custodia, generalmente va acorde a la medida, mientras esté vigente la medida cautelar, y la medida cautelar tiene una duración, por ley tiene que durar un determinado momento. A veces se prorroga, y no se prorroga porque nosotros la queremos prorrogar porque tenemos ganas de prorrogarla, sino que se prorroga porque encontramos elementos para que se prorroguen, porque consideramos que hay algún riesgo, algún pedido expreso, fundado, algún temor. Entonces, bueno, más allá de que en casos concretos, como me decís, puede ser un recurso para la sociedad, de que se esté... hay veces que uno puede... Mira, el Código Civil habla de la tutela preventiva, de evitar un daño mayor. El artículo 1710 dice que las conductas para evitar un daño mayor. Por ahí, si uno no toma una medida como la que hablábamos, hablo en líneas generales, no de un caso concreto, pero como si uno por ahí no adquiere un temperamento y dicta y toma una medida, con una medida parecida así se pueden evitar algún desenlace fatal o algún desenlace que hemos vivido en localidades vecinas de manera reciente, claro, y que lamentablemente lo hemos vivenciado. Entonces, a la hora de poner en la balanza, si ponemos una custodia y evitamos algún riesgo, creo que debe sopesar y hacer valer esa norma de orden público, de positividad reforzada, que hace que los estados y los operadores tengamos que poner una lupa, un prisma especial sobre una mirada, una tutela agravada, reforzada cuando hay una persona vulnerable que recurre a la justicia para pedir protección. Así que para eso está también el Estado, para garantizar la integridad psicofísica de las personas. Así que si bien tendrían que tener una duración, en líneas generales, hasta que no se evidencie por razones profesionales de distintas cosas algo que aconseje lo distinto, uno toma el temperamento de continuarlo.